esta pandemia es la prevención, como el lavado de manos frecuente y respetar el aislamiento social obligatorio. ¿Por qué? El coronavirus es una molécula de proteína recubierta por una fina capa de grasa. La espuma de jabón es capaz de destruir esa grasa y desintegra al virus. Cualquier jabón sirve para lograr este efecto. Por eso es muy importante lavarnos las manos antes de comer y cocinar, y en especial al volver de la calle o lugares públicos donde pudimos estar en contacto con el virus. Para que el lavado de manos sea efectivo es importante hacer mucha espuma y frotarse bien toda la superficie de las manos durante más de 30 segundos. La otra medida fundamental es mantener la distancia social y quedarnos en casa. La evolución futura de esta pandemia depende de cómo actuemos hoy. Si no respetamos el aislamiento, la infección se puede propagar rápidamente. Miles de personas se enfermarían al mismo tiempo. No habría suficientes recursos, personal médico ni equipamiento para tratarlas. Y deberíamos lamentar muchas muertes evitables. En cambio, si nos quedamos en casa y respetamos el aislamiento social, podemos lograr que los contagios se den mucho más lentos en el tiempo y garantizar la atención adecuada para todas las personas que requieran cuidados hospitalarios. Así, vamos a salvar más vidas. Por eso, pensá que cuando te casa te estás cuidando y además proteges la salud de los demás. Hoy, la vacuna contra esta pandemia es solidaridad y está en las manos de todos y todas. Cuidarte es cuidarnos. ¿Qué tal, compañeros? Bienvenidos a un nuevo sitio de formación de la Escuela Rodolfo Walsh. Hoy es la segunda charla que nos brindará el profesor Silvio Linderbaum. Hola Silvio, ¿cómo estás? Y nos está también Natalia Ronca, secretaria de nivel primario del Consejo Directivo Central. Hola, ¿cómo andan todos y todas? Silvio, Flavio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un poco, pero bueno, vamos a intentar avanzar. Grabamos hace con Silvio y pensábamos y hacen muchos entes en sus que es retomar en clase anterior. Y nos parecía pertinente y oportuno retomar algunas cuestiones, algunos conceptos que fueron en la anterior de Silvio. Hoy vamos a trabajar con la de las ciencias en el primer ciclo de la escuela primaria y en la trabajó cuestiones generales de las ciencias sociales y su enseñanza. Nati, te cedo la palabra y vos le preguntas a Silvio o charlas con él cuestiones que tienen que ver con esa primera charla. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, un poco cortado. Ah, está bien, porque yo los estoy escuchando un poco cortado, los estoy escuchando. Es importante estos espacios que estamos teniendo en la escuela Walsh, los de formación, a través de los compañeros que conforman la escuela, y a Flavio, Nancy y Mari, y el compañero también Benjamín, desde la Secretaría de Educación, haciendo un trabajo
muy enriquecedor y muy importante para acompañar este proceso que tenemos nosotros de aislamiento y está muy bueno tener estos espacios, en este caso con Silvio, que ya los hemos tenido el encuentro anterior. Y volviendo a lo que decía Flavio, que de la charla anterior que hemos tenido con Silvio, a mí me quedaron como dos preguntitas y dos conceptos que tienen que ver con enseñar el sentido de, bueno, encontrarle el sentido a la enseñanza, a los problemas, al planteo de los problemas, y también otro tema importante que planteaste, Silvio, en esa charla, tenía que ver con la reconstrucción de los y los ejes problematizadores. Y desde ahí eran dos cuestiones muy importantes que decía que había como retomarlas y volverlas a pensar en esto que tenemos ahora. ¿Flavio? Sí, 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 se escuchó perfectamente. Mira, justo cuando te estaba escuchando, estaba recordando que había una colega que siempre me decía, ¿por qué sos tan fanático de problemas y de problematizar? Me decía, si la realidad no es siempre problemática, me decía, ¿por qué siempre poner el énfasis en los conflictos o en los problemas? Y en realidad no se trata de buscar problemas donde no los hay. Digo para despejar cualquier duda al respecto. La cuestión de trabajar a partir de problemas tiene que ver más que nada con una concepción de lo que significa enseñar. Es decir, está vinculado a la idea que tengo respecto de qué es enseñar. Daniel Lerner dice básicamente que enseñar solo en ciencias sociales, en cualquier área del conocimiento, es plantear problemas. ¿En qué sentido es plantear problemas? Es plantear un desafío. Es decir, si nuestra niña, nuestro joven, resuelve las tareas que le planteamos y las actividades que le planteamos desde la lógica escolar, es decir, desde la lógica del cumplimiento, de la obligatoriedad, de verdad estamos jodidos. Perdón porque esta palabra, pero lo que nosotros tenemos que nuestra alumna se comprometa con la búsqueda de respuestas. Es decir, nosotros necesitamos que nuestro alumno y alumna busque, es decir, se comprometa con el conocimiento, no con una tarea para cumplir. Es decir, tenemos que lograr que aquello que le queremos enseñar sea de su interés, es decir, que tenga ganas de aprender. Entonces, a veces no son problemas de la realidad, a veces son desafíos intelectuales, pero la enseñanza tiene que constituir siempre un desafío. Es decir, cuando decimos enseñar es plantear problemas, es decir, nuestro niño, nuestra niña tiene que sentir que delante suyo tiene un desafío a resolver, un desafío intelectual a resolver. Es decir, tiene que tener una respuesta que tiene que encontrar él o ella. Es decir, no tiene que tener que repetir algo. Es un camino que le tenemos que proponer, una búsqueda. Eso es lo que queremos decir cuando decimos que partimos de problemas. ¿Se entiende? Por eso es tan importante que cuando planteamos temas, no se trate de un relato. Es decir, hay dos formas de enseñar ciencias sociales. Con la realidad y decirles, yo te cuento, la realidad social es esta. Yo te la describo, es así, las montañas son estas, el clima es este, las actividades económicas son estas, el relieve es este, y eso, hacerlo así, es una forma de proponerles que la acepten tal como es, porque se la estamos contando nada más. Es decir, se la estamos relatando, repitan después a la hora de una evaluación qué es lo que nos contamos. El problema es un camino de búsqueda de respuestas, es decir, para entender por las cosas que ocurren. Es decir, es un conocimiento que no está terminado, es una concepción distinta de la y del conocimiento. Estamos parando, Natalia. Sí, ¿me escuchás, Silvio? Bien. Perfectamente.
No, yo pensaba esto que vos decís, el tema de problematizar, y él había tomado como principal también lo que marcabas, el tema de las actividades, que pensaba actividades para argumentar, para encontrar, inferir, con respecto a lo que vos planteabas recién, hacer el estilo de las distintas problemáticas que se encuentran en la, y es como algo bastante y tener en cuenta cuando hacemos actividades y nos encontramos a la hora de planificar un eje, problema, volver a pensar y repensar y hacerlos pensar y que ellos nos hagan pensar a nosotros, esa interacción con niños y niñas que, bueno, es enriquecedor. Te escuché muy cortado. Escuché apenas una parte de lo que decís. ¿Vos me estás escuchando bien? Estamos, no, bastante, Flavio. Estamos teniendo buenos problemitas, parece. Pasó esto. Porque la lógica es la misma. Estamos pensando en niñas más, pero la lógica es exactamente la misma. Bueno, recién hablábamos respecto de problematizar. Ante todo, esta charla tiene como propósito trabajar más específicamente lo vinculado a la enseñanza de las ciencias sociales en primer ciclo de la escuela primaria. Es decir, con niños y niñas que en muchos casos o no saben leer y escribir o están introduciéndose en la lectoescritura, es decir, no la dominan completamente. Entonces, las herramientas que podemos utilizar son diferentes, pero el enfoque no. Creo que una de las primeras cuestiones a despejar respecto de la enseñanza de las ciencias sociales en primer ciclo tiene que ver con los propósitos. Es decir, los propósitos, en primer lugar, los mismos que en toda la escuela primaria, pero muchas veces como que se nos cruzan otras cuestiones en primer ciclo, sobre todo, por ejemplo, las exigencias vinculadas a la alfabetización inicial. Es decir, muchas veces dedicamos más tiempo a la cuestión de la alfabetización y corremos la enseñanza de las ciencias sociales, que queda reducida muchas veces solo a la cuestión de las efemérides escolares, y en realidad nosotros podemos perfectamente alfabetizar a nuestros niños y niñas a partir de la realidad social. Es decir, no tenemos por qué despegar la enseñanza de la lengua escrita de la enseñanza de las ciencias sociales, en absoluto. Y los propósitos son los mismos que en todas las demás, en todos los demás ciclos de la escuela primaria. Es decir, nuestro propósito en este caso va a ser proponerles a los niños y niñas una puerta de entrada al mundo de lo social. Es decir, esto que decimos siempre de formar un alumno crítico y reflexivo, empieza en jardín de infantes, empieza incluso antes del primer grado. Empieza respecto de cuestiones más elementales, pero si nosotros hiciéramos esto desde jardín y desde primer grado, seguramente en cuarto o quinto grado encontraríamos con alumnos y alumnas que manejan otro tipo de nociones o otro tipo de conceptos. ¿Qué pasa con los niños y las niñas pequeños? En general, los niños pequeños
tienden a naturalizar la realidad social, es decir, a pensarlas como un fenómeno de la naturaleza, es decir, no como un producto de la acción humana. Los chicos y chicas, por ejemplo, cuando se nos acaba la plata a fin de mes y llega el día 27 o 28 y nos piden una golosina y no tenemos dinero para comprárselas, nos dicen, bueno mamá, pero ¿por qué no vas al cajero? El cajero te da plata. Es decir, para ellos es algo natural que la mamá vaya al cajero y saque plata, porque el cajero entrega plata y eso es lo que ellos ven, ¿no es cierto? Una vez con unas alumnas que estaban haciendo la residencia en el instituto donde yo trabajaba acá en Neuquén, fuimos al supermercado y las chicas y los chicos pensaban que el dinero que la gente le daba a la cajera del supermercado cuando pagaban, veían que la cajera lo guardaba en un cajón. Y la hipótesis de los chicos y las chicas era que la cajera se llevaba ese dinero a su casa. Es decir, los niños creen, no ven lo que está detrás de eso, solo ven eso. Entonces, de lo que se trata, de nuestra parte, es de introducirlos al funcionamiento de la sociedad, es decir, a mostrarles aquello que no se ve. ¿Esa cajera se lleva la plata a su casa cuando termina de trabajar? ¿O se la entrega a un supervisor que a su vez la deposita en un banco o se la entrega al propietario del supermercado? Entonces, ¿de qué se trata? De lo mismo que hacemos en tercero, en cuarto, en quinto y hasta séptimo grado, de desnaturalizar, es decir, de develar, de quitar el velo de lo aparente respecto de la realidad social. Estos dos ejemplos que doy son apenas dos que se me ocurren en este momento, pero en general los niños y las niñas creen que los procesos sociales son procesos naturales. Entonces, de lo que se trata en realidad es de abrirles una puerta de entrada al mundo de lo social, de ampliar sus horizontes culturales y de enseñarles a recoger los múltiples desafíos, problemas, certezas y también las incertidumbres del mundo social. Lo que pasa que hacer esto con niños y niñas pequeños, que además son los más curiosos, es apasionante, pero al mismo tiempo es difícil. ¿Por qué? Porque vamos al núcleo de lo que tenemos que enseñar. Y eso tiene que ver muchas veces con nuestra propia mirada respecto del mundo de lo social. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra propia mirada del mundo de lo social influye respecto a la enseñanza de las ciencias sociales. Hay dos grandes miradas posibles respecto de lo social. Podríamos definir una gran mirada como la mirada del orden, las teorías del orden, es decir, las teorías que consideran que el mundo tal cual está bien, digamos. Y entonces lo que hacen es describirlo, contar cómo es este mundo. Es decir, no consideran que este presente fue constituido en el pasado. Para decirlo en la frase que utilizan hoy nuestros adolescentes, digamos, es lo que hay. Este es el presente, así estamos. Y no se preguntan por qué estamos como estamos. ¿Cuál es nuestro trabajo? Conseguir que nuestros alumnos y alumnas se pregunten todo el tiempo por qué esta realidad es la que es. Pero la teoría del orden no se plantea eso. Plantea una sociedad inmóvil, constituida por individuos que satisfacen sus necesidades y para eso trabajan. Y nada más. La mirada desde las teorías del conflicto es una mirada completamente distinta, porque ve a la realidad como una película, no como una foto. Entonces, en primer lugar, tenemos que definir nuestra mirada respecto de la realidad. ¿Por qué? Porque hay básicamente tres cosas que nosotros tenemos que enseñar en toda la escuela primaria. Y les voy a pedir, compañeros, que pongan la placa número 1 para definir esas tres cosas. Ahí está, que son las esenciales cuando enseñamos ciencias sociales. Primero, el presente es un momento entre el pasado y el futuro. Y ese pasado nos constituye como lo que hoy somos. Esto es central. Es decir, la lógica del celular, la lógica en lo que viviendo hoy, hace que no nos preguntemos por qué ocurre lo que ocurre. Lo primero que tenemos que enseñar es que las cosas no ocurren porque sí.
que no son casualidad, que no son procesos naturales, que este presente que estamos viviendo, tanto nuestro presente individual como el presente social en el que vivimos, es producto de un pasado, es producto de las acciones que los hombres y las mujeres llevamos en el pasado, y que este presente es apenas un instante, un momento, y que en este presente estamos constituyendo lo que va a ser nuestro futuro. Entonces, esta noción que parece muy general, ahora la vamos a ir viendo en ejemplos bien concretos. Les doy un ejemplo para poner el acento a la idea del tiempo. Muchas veces en primer ciclo les hacemos ver fotos del barrio, como era antes y como es ahora. ¿Cómo era el barrio antes? ¿Cómo es ahora? Y les hacemos comparar. Y vemos que ahora hay más construcciones, hay edificios más altos, más modernos. Sin embargo, cuando estamos haciendo esa actividad, hacemos traer fotos de cuando eran chicos y actuales. Entonces miramos qué cambió, qué es igual y qué cambió. Bueno, con la actividad en realidad no estamos enseñando la noción de tiempo, porque a esa actividad le está faltando una pregunta clave. La pregunta clave es, ¿por qué cambió? ¿Cuál fue la causa de esos cambios? La causa de esos cambios nos va a dar la película, es decir, ¿qué pasó entre la primera foto y la segunda foto? Hablamos de que el pasado nos constituye, estamos hablando de una película, y nosotros tenemos que mostrar la relación del pasado y el presente como una película. La cuestión es qué es lo que preguntamos cuando les hacemos mirar fotos, cuestión que vamos a ver al final de esta charla. El segundo gran concepto es que el espacio donde nosotros vivimos es un espacio social. Es decir, el espacio no es natural. La casa en la que vivimos es construida por seres humanos. Al espacio lo transforma la sociedad todo el tiempo, de acuerdo a sus intereses y sus necesidades. Nuestra vivienda, nuestro barrio, nuestro país y el planeta. Hoy, por ejemplo, acabo de ver una noticia de que hubo un derrame de petróleo tremendo en Siberia. Se están derritiendo los polos del círculo polar ártico y antártico. Es decir, es un proceso en el cual la sociedad está transformando completamente la naturaleza. El clima ya no es natural. Nada en este planeta, ni siquiera el clima, que lo consideramos un fenómeno de la naturaleza, en absoluto. Los polos se están derritiendo, es decir, aquellas cosas que creíamos que eran más fijas y más inamovibles, están empezando a moverse. Es decir, es transformado por la sociedad todo el tiempo, de acuerdo a sus intereses y a sus necesidades. Esta es la segunda cuestión. Muchas veces los libros de texto dicen cosas, por ejemplo, la ciudad creció con el correr del tiempo, como si una ciudad creciera solamente con el paso del tiempo, y no a las necesidades de sus habitantes. Sus habitantes, si necesitan vivienda, en muchos casos van y toman terrenos para tener un lugar donde vivir. O sea, el hacimiento hace un gran edificio, porque quiere hacer un negocio, o el Estado construye un plan de viviendas en las ciudades. No crecen con el correr del tiempo. Esto nos lleva al tercer gran concepto, que es el de sujetos sociales. Es decir, a la sociedad la hacen los sujetos, la construyen los sujetos. Esos sujetos tienen intenciones, de vuelta, intereses y necesidades. Estas son las tres cosas que tenemos que enseñar. Y en primer ciclo esto es lo esencial. Alrededor de qué tema o de qué problema lo hagamos, de verdad, no es lo más importante. Lo más importante es si lo estamos haciendo desde este enfoque. Es decir, si estamos mostrando que el presente es producto del pasado, que el espacio lo construimos nosotros y se va transformando, es decir, es un espacio con tiempo, y que la sociedad la hacemos nosotros. El futuro lo estamos construyendo hoy. Estos son los tres grandes conceptos. ¿Qué pasa entonces? Así en abstracto no podemos hacer a niños pequeños. La enseñanza es de aproximaciones sucesivas, pero muchas veces logrando que los niños y las niñas de primero, de segundo, de tercer grado y también niñas de jardín se vayan aproximando a esto. ¿Cómo? A través. No son conceptos, es decir, no les vamos a pedir que definan el concepto de servicio público.
el concepto de especulación inmobiliaria, el concepto de Estado. Pero sí van a empezar a introducirse en la idea, por ejemplo, de que hay alguien que controla las construcciones en la ciudad. Y se van a empezar a introducir en la idea de que existe un Estado, aunque todavía no digamos la palabra. Cuando estamos diciendo esto estamos hablando de nociones, no de conceptos. Es decir, ideas que en la cabeza de los chicos y chicas todavía van a estar borrosas, no van a estar definidas. Ni les vamos a pedir que las definan, pero los vamos a estar introduciendo al mundo de lo social. Entonces, todo depende de cuáles sean nuestros propósitos. Es más, en primer ciclo, lo más conveniente es que la aproximación sea al mundo social. Es decir, no solamente a lo social, sino al mismo tiempo a lo natural. Es decir, armar una planificación que sea de sociales, de naturales, y alrededor de la cual también se puede armar todo lo que tiene que ver con los contenidos vinculados a la lengua escrita. Entonces, si el conocimiento y el aprendizaje son de aproximaciones, podemos utilizar a veces recursos que son habituales para usar en segundo ciclo, por ejemplo. El tema es qué les pedimos nosotros, cuáles van a ser nuestros propósitos. Nuestro propósito tiene que ser, digamos, mucho más simple, mucho más básico para niños y niñas más pequeñas. Por ejemplo, muchas veces pretendemos en primer ciclo, cuando queremos explicar alguna efeméride, enseñar procesos históricos de un nivel de complejidad muy importante. En mi opinión, por ejemplo, los procesos históricos tales como la Revolución de Mayo o el proceso independentista argentino son completamente imposibles de ser enseñados en primer ciclo. ¿Por qué? Porque si de verdad queremos explicarlos, la cantidad de variables y de cuestiones a las cuales hay que referirse para explicar la Revolución de Mayo son para chicos más grandes. Y como no hacemos eso, porque nos damos cuenta de que son niños más pequeños, lo que hacemos es infantilizar las explicaciones. Y entonces los presentamos de un modo que no tiene nada que ver con los procesos históricos tal cual ocurrieron. Por ejemplo, decimos que el 25 de mayo unos señores decidieron que nuestra patria sea libre, que seamos libres de España. Bueno, de verdad, eso es más una caricatura de lo que ocurrió el 25 de mayo que una enseñanza del 25 de mayo. Para decir eso, sinceramente es mejor que no digamos nada. ¿Por qué? Porque sería mucho más valioso, por ejemplo, que pongamos, por ejemplo, la mirada, si vamos a enseñar alguna cuestión del pasado, por ejemplo, en el colonial. Hay relatos muy interesantes, por ejemplo, en el libro de Perla Silmanovich, que se titula Efemérides entre el mito y la historia, hay unos cuentos que cuentan cómo era la vida de las familias en la época colonial. Se llaman los cuentos de la tía Clementina. La narración es un recurso muy interesante para trabajar con primero, segundo y tercer grado. ¿Por qué son tan importantes? Porque tienen lógica, tienen protagonistas, los protagonistas tienen intenciones. Entonces, si nos paramos en un relato, en una narración, en un cuento, es mucho más fácil de comprender a las alumnas, porque hay muchas menos variables en juego. Cuando hablamos de narraciones, hablamos de distintos tipos de narraciones. Si queremos trabajar, por ejemplo, la cuestión de las migraciones, podemos utilizar, y en internet hay muchas, y yo les preparé unos cuantos links con relatos de migrantes, contar los relatos de los migrantes. ¿Para qué? Para acercarnos a esa realidad. Mostrar cuáles eran los problemas que tenían esos migrantes. Es decir, la narración es un recurso extraordinario para trabajar en el primer ciclo. Una cuestión también central es la cuestión de la diversidad. Los niños y niñas pequeñas tienen el ánimo que todos tenemos muy incorporado, mucho más fuerte todavía. Para ellos, la forma de pensar, la única que existe, es la que ellos tienen. Entonces, es muy importante poder mostrarles otras formas de pensar y formas de vivir. Hay un libro muy interesante de Isabelino Siede, que se llama Retratos de familia en la escuela,
donde propone trabajar, por ejemplo, la diversidad lejana, es decir, cómo se organizan y cómo viven en lugares muy lejanos, es decir, se organiza la sociedad en lugares muy diferentes. Por ejemplo, ¿por qué en algunos lugares de Oriente se consumen muchos insectos? ¿Por qué las heces son un alimento tan importante para algunos pueblos? Y los chicos se van a sorprender a decir, ¿qué es esto de comer lombrices? Bueno, en algunos países se comen insectos, se comen lombrices, y son muy proteínicas, pero esto es algo que los saca completamente de su lógica etnocéntrica. Les permite ver otra realidad completamente distinta de la propia. Les amplía su horizonte cultural. Les permite pensar que existe otra forma de pensar y otra forma de vivir. Por ejemplo, si trabajamos ahora que se viene el Año Nuevo Mapuche, el 24 de junio, el Hunosi Pantu, ¿qué concepción tienen los mapuches respecto del ciclo de la naturaleza y respecto de la relación que tenemos nosotros con la naturaleza? Por eso es tan importante pedirle permiso a la naturaleza antes de utilizar algún recurso, algún bien natural común. Es decir, cuando hablamos de diversidad, estamos hablando de mostrarles otras formas de pensar y otras formas de vivir. ¿Qué hacer con el caso de las niñas? Todavía no sabe vivir. Es decir, cuando tenemos un primer grado que todavía no accedió a la lectoescritura. Bueno, las ciencias sociales pueden hacer algo. Es decir, podemos charlar en ciencias sociales. Y ahora, en época de pandemia, podemos contar, podemos mandar audios, podemos hacerlo a través de relatos, de narraciones, como dije hace un ratito. Es decir, las ciencias sociales pueden ser habladas, pueden ser conversadas. No es necesario que sepan leer y escribir. En este sentido, creo que es muy importante, siempre es muy importante, pero en primer ciclo, trabajar con las hipótesis de los niños y de las. Es decir, lo que mencionamos habitualmente como las ideas previas, es decir, las ideas que ellos y ellas tienen. Lo que pasa es que muchas veces nosotros en la planificación utilizamos las ideas previas como una pregunta que le hacemos al principio, ¿qué saben de esto? Y en realidad no se trata de conocimientos previos, se trata de qué hipótesis tienen los chicos respecto de esta cuestión. Les voy a contar de una planificación que hicimos para segundo grado en una escuela de Neuquén, cuyo problema era ¿por qué el colectivo los domingos tarda tanto en llegar? En Neuquén, y supongo que en muchas otras ciudades donde hay transporte público, los días domingos el transporte público tarda mucho. Planteamos ese problema. La pregunta era ¿por qué? ¿Por qué venía una vez por hora el colectivo? Y los chicos tenían la hipótesis, por ejemplo, de que el colectivo tardaba tanto porque el colectivero se había quedado dormido. Un niño dijo eso. Y una niña dijo que en realidad no es que tardaba, sino es que la señora que lo estaba esperando había llegado tarde y ya había pasado. Es decir, los chicos y las chicas pequeñas tienen una idea individual de la cosa. De lo que se trata de parte nuestra es ayudarlos a pensar en que no se trata de un colectivo, es lo que pasa por nuestro barrio solamente. Existe algo que se llama sistema de transporte, que nosotros no lo vamos a mencionar como tal, no sé, pero le vamos a mostrar que hay muchos colectivos que recorren muchos barrios y muchos choferes, no solamente el chofer que pasa por nuestro barrio, que es el que en general conocemos, incluso en la ciudad de Neuquén. ¿Qué quiero decir con esto? Los chicos tienen sus hipótesis y es importante volver a las hipótesis que ellos han hecho. ¿Por qué? Porque a medida que vamos avanzando en la secuencia didáctica, ellos van modificando esas hipótesis y van formulando otras. Entonces, las ideas de los chicos son una referencia permanente. Siempre es así, pero mucho más cuando trabajamos con niños y niñas pequeños. ¿Por qué? Porque ellos y ellas están haciendo todo el tiempo hipótesis respecto de lo que nosotros les estamos proponiendo. La curiosidad es enorme. Y si logramos en marcha esta rueda de preguntarse y de hipotetizar, se enriquece muchísimo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Insisto, no se trata de una cuestión a trabajar simplemente al principio. Es una cuestión a tener en cuenta todo el tiempo para ir y venir de las ideas que ellos tienen al conocimiento socialmente validado. Que nosotros no vamos a terminar poniendo la definición en un pizarrón, sino que vamos a ir ayudando a que ellos se vayan acercando a ese concepto. Van a tener una noción borrosa. Vamos a tomar otro ejemplo. ¿Por qué cuando abrimos la canilla sale agua? Es un problema. ¿Por qué sale agua? ¿Es mágico? No, no es mágico. Esto nos lleva necesariamente a trabajar todo el circuito del agua, desde el río hasta la canilla de nuestra casa. Y nos lleva, por ejemplo, al concepto de infraestructura, porque todas las cañerías que llevan el agua desde el río hasta nuestra casa, con el nombre de infraestructura, todas las instalaciones, la planta de potabilización. Pero nosotros vamos a trabajar la noción de infraestructura. Vamos a mostrar, les vamos a mostrar esos caños, les vamos a mostrar la gente que trabaja en esos lugares. Ellos van a darse cuenta de que el agua recorre todo un camino y que hay unos caños, que hay unas canillas, que hay unas piletas. No van a poner el nombre infraestructura, pero nos estamos acercando a la noción de infraestructura cuando les estamos mostrando todo este camino que hace el agua entre el río y nuestra casa. Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, con la luz. ¿Por qué cuando apretamos la perilla se prende la luz? Y ahí podemos recorrer el trayecto que va desde la represa hidroeléctrica o desde la central térmica donde se produce la electricidad hasta nuestra tienda, las redes de distribución, etcétera, etcétera. Es decir, se trata de introducir a los chicos y a las chicas en el mundo en el que vivimos y en los problemas y en los conflictos que tiene el mundo en el que vivimos. Otro ejemplo, trabajamos con una sala de 5 años, por ejemplo. Preguntamos algo que las chicas se preguntan siempre. ¿Por qué los juguetes, cuando los vemos en las propagandas, se ven tan grandes y se mueven y hacen ruido? Pero cuando los vamos a comprar, son tan chiquitos y no tienen todos esos accesorios que tenían en la propaganda. Bueno, era una pregunta que surgió en un jardín. Y entonces lo trabajamos. Bueno, eso nos llevó a un contenido muy importante, que tenía que ver con que todo lo que aparece en la televisión no siempre es verdad. Y no es verdad porque esa propaganda tiene una intención, que es la intención de vendernos un juguete. ¿Por qué ese señor nos quiere vender un juguete? Porque quiere ganar con la venta de ese juguete. Y además de haber un señor que fabrica juguetes, hay un señor que es el que elabora la propaganda. Hay un señor que es el que acerca la vida para que lo veamos grande. Entonces los niños y las niñas se van a acercar a la idea de que todo lo que se ve en la televisión no es tal como se ve en la televisión. Y es una noción, es decir, no vamos a enseñar el concepto de fake news, por ejemplo, en absoluto. Pero sí vamos a hacerse a la idea de que todo lo que está en una pantalla no es la realidad. Es decir, que la realidad también puede ser producida en una pantalla de televisión. Es decir, nos estamos acercando al funcionamiento de la realidad social. También podemos empezar a acercarnos a una serie de procedimientos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de procedimientos? Nos referimos a las elecciones. Y esto es algo pequeño, es decir, a observar, a mirar detalladamente una imagen, a dar detalles en una imagen, a leer fotos, a leer planos, a leer distintos tipos de imágenes. Es decir, a leer mapas incluso. Y a las chicas pequeñas les apasionan los mapas y no van a tener la noción de espacio todavía, no van a tener el concepto de espacio, ni el de tiempo, en absoluto. Eso no significa que no podamos ponerles un mapa. Les cuento una anécdota de mi hija más chiquita. Cuando era pequeña, le habíamos comprado con su madre un globo terráqueo. Y ella siempre buscaba en el globo terráqueo dónde vivía su tío. Yo tengo un hermano que vive en Australia. Y ella daba vuelta el globo terráqueo y miraba, acá está el tío. Y entonces miraba que el tío vivía, mi hermano vive en Adelaida, que está más o menos a la misma latitud que Neuquén. Y entonces ella empezó a mirar el mapa y a acercarse a eso. No tenía la menor idea de la noción de espacio.
pero fue muy rico para ella poder tener un globo terráqueo y poder manipularlo. Bueno, está muy bueno poner un mapa, aunque todavía no podamos enseñar el concepto de espacio. Lo vamos a estar enseñando aproximaciones sucesivas, mostrando, por ejemplo, las distancias relativas. Entonces, en cuarto grado va a ser mucho más fácil enseñarle las escalas. A ver, demos algún ejemplo respecto, por ejemplo, de los trabajos. Podemos trabajar en tiempo de pandemia con los tipos de trabajos. ¿Qué herramientas usa cada trabajador para hacer su trabajo? ¿Qué tipo de trabajo hace? ¿Con qué se vincula ese trabajador para hacer su trabajo? Es decir, podemos hacer lo que habitualmente a nivel inicial se llama un contexto, elegir un contexto, ¿no es cierto? Muchas veces, en época de no pandemia, esto va acompañado por una salida, ¿no es cierto? Lo que se llama salida al campo. Pero en este caso lo podemos hacer con las familias de los chicos, con los trabajos de los padres de los chicos, o mostrándoles algún video. Por ejemplo, yo les quiero mostrar ahora, como un ejemplo de lo que les quiero decir, un video que retrata un poco cómo es la vida de una familia. Son varias familias, en realidad es un recorrido por la línea sur. Yo les quería proponer la siguiente actividad. Si tienen un lápiz y un papel ahí, por favor, a medida que van viendo el video, vayan pensando qué preguntas harían respecto del video que vamos a ver ahora. Es decir, qué preguntas le formularían a los chicos y chicas y qué cuestiones podrían ser las puntas para enseñar cuestiones vinculadas a las ciencias sociales y a qué conceptos nos llevarían. Te pido por favor que pongas el video, Flavio. Ahí. Es un video sobre la línea. Observen la radio, observen el corral de las gallinas. El guanaco corriendo delante del auto. ¿Un guanaco o un choique? Parece que es un choique. Esta primera parte es en la meseta de Sumucura. Observen las viviendas. Observen a qué están jugando los niños. ¿Cómo son los juegos de los chicos? ¿Qué es esa leña que está al lado del chico en bicicleta? ¿Para qué será? La señora lavando la ratón. El corral. El trabajo del productor. Las ovejas. Un gran protagonista en la línea sur. Las ovejas yendo y viniendo alrededor de la casa del poblador. Es decir, las ovejas son parte del paisaje habitual en esa vivienda. No hay una separación entre la vivienda y el lugar donde están las ovejas.
el viento, la esquila. Esto nos vincula con el trabajo fundamental. Lavando los platos, de vuelta, en un fuentón. Ahora sí, las ovejas en su corral. Una mulita. La carne de la mulita. El animal en el asador. La doma. ¿Por qué será tan importante, no? El caballo en la línea sur. Se dan cuenta que hay gente grande y niños. No aparecen jóvenes. Esto es una característica central en la línea sur. Los jóvenes tienden a migrar en la línea sur. No es un tema que vamos a trabajar en primer ciclo, pero a través de un video como este podemos acercarnos a las formas de vida en la línea sur. La fauna habitual en los campos. La vegetación. Este sí es un guanaco. Bueno, acabamos de ver un video que de algún modo retrata cómo se vive en la línea sur de la provincia de Río Negro. ¿Qué preguntas podemos formular? Muchas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué será que lavan la ropa y lavan los platos en un fuentón? ¿De dónde sacarán el agua? ¿O les falta agua? Es decir, ahí nos estamos acercando a dos nociones. A la noción de servicio público, que no lo tienen, el agua, y podemos comparar con nuestra vida, con la vida en las ciudades. Este video obviamente es para pasar en cualquier lugar, menos en la línea sur. La noción de servicio público es muy importante. ¿Por qué? Porque el agua, la luz, el gas son servicios públicos y en muchos lugares de la línea sur no cuentan con algunos de esos servicios públicos básicos. Ellos lavan los platos y lavan la ropa en un fuentón. Y este video es la línea sur en época de verano, de primavera-verano. Imaginemos la línea sur con la nevada en época de invierno, ¿no es cierto? Es decir, nos estamos acercando a la realidad de la línea sur, que es muy distinta, y está en la misma provincia de Río Negro, a la realidad de Cipolletti, de General Roca, o de Viedma, o de Bariloche, por ejemplo. Servicios públicos. Segunda noción, por ejemplo, pensemos en la cuestión del caballo. ¿Por qué es tan importante domar un caballo? Porque es una actividad central en la línea sur. ¿En qué se trasladan en los campos? Se trasladan a caballo. ¿Por qué? Porque su actividad fundamental es el pastoreo de ganado. Y acá tenemos otra cuestión que es muy importante, que es la cuestión de las escalas. Cuando ponemos el acento en un lugar, nosotros habitualmente, con los chicos y chicas de primer ciclo, pensamos que hay que trabajar, viene de una didáctica de los años 60, cosas que están cercanas físicamente a ellos. Esta idea de que los chicos y chicas pequeños no pueden conocer algo que está lejos. Bueno, la realidad hace mucho tiempo que ha demostrado que los chicos y chicas de esta época perfectamente conocer realidades que están muy lejos porque están totalmente mediatizados. Entonces, muchas veces reconocen los puentes de Brooklyn
cuando los ven, y eso está en Nueva York, por ejemplo, o realidades que están muy lejos, tanto en el tiempo como en el espacio. De lo que se trata en nuestro caso es de vincular un espacio que es local con espacios diferentes. Por ejemplo, me pasó de conversar con compañeros y compañeras de la localidad del Caín, que está completamente aislada hasta el pie de la meseta de Somocura. Yo les decía, por ejemplo, que el precio de la lana que ellos venden, que los productores de la línea sur venden, no se determina en Argentina, se determina en Londres. Es decir, tenemos que trabajar lo local, lo regional, lo nacional y también lo internacional, porque lo que pasa influye incluso en una localidad tan chiquitita como por ejemplo el Caín, porque el precio que ellos reciben por la lana tiene que ver con el precio internacional de la lana. Cuando terminemos esta charla les voy a pasar algunos links, por ejemplo, vinculados al problema de la zafra lanera y la preocupación de los productores laneros de la línea sur por el precio de la lana. Pero entonces, los chicos y las chicas pequeños perfectamente pueden saber que las cosas que pasan en el Caín o en Comayo o en cualquier localidad de la línea sur de Río Negro, muchas cuestiones se determinan en lugares que están muy muy lejos. Ellos no van a saber a cuántos kilómetros están, pero van a saber que hay cosas que se deciden muy lejos del lugar en el que vivimos. Es decir, que la realidad local no está determinada localmente, que en este momento hay cuestiones de nuestra vida cotidiana, incluso nuestro ingreso cotidiano, o el caso de los productores de la línea sur, el ingreso de esos productores está determinado por un precio que se decide en un lugar mucho más lejos, en otro lugar del mundo. Es decir, no se trata de enseñar solamente lo que está cerca. Podemos enseñar cosas que están muy lejos, en el tiempo y en el espacio. Entonces, volvamos al principio. Todos estos ejemplos tienen que ver con los tres conceptos que trabajamos anteriormente. Ahora vamos a ver, por ejemplo, una serie de fotos. Las vamos a ir pasando de a una, les pido por favor, para que empecemos a pensar en preguntas. Bueno, esta primera foto que tenemos aquí es la cosecha. Acá vemos a los trabajadores de la cosecha de fruta, más o menos en los años 60, es una foto de la década del 60. ¿Qué trabajo hace el peón de chacra cuando trabajamos, por ejemplo, la actividad frutícola? ¿Quiénes trabajan en la chacra? ¿En qué estación del año están realizando esta actividad? ¿Dónde guardan la fruta? ¿Por qué la guardan de ese modo? Observemos bien la foto. ¿Cómo están los árboles? Apenas se ven. En una foto que tengo posterior la van a ver después. Por ejemplo, acá están acomodados los bienes, pero van a ver, por ejemplo, que estas plantas no están en espaldera. Tenemos que mostrar, no se ve claramente los sostenes de las ramas, los parantes que se utilizaban antes de la espaldera. Pasemos a la siguiente foto. Acá tenemos un almacén en la línea sur a principios del siglo XX. Un almacén importante. Se ve lejos a los pobladores en esta imagen. Estamos en la meseta y en la línea sur. Esta foto nos pinta bastante bien las características de los pobladores. Es un galpón de esquila. Es un galpón de esquila donde se iba a cargar la lana. Pasemos a la siguiente foto, por favor. Bueno, esta foto es muy interesante. Es un consultorio médico en Viedma, a principios del siglo XX. Fíjense el cartel en italiano. Fíjense lo que dice. A ver si puedo correr mi imagen. Fíjense el cartel, lo que dice en italiano. Fíjense los elementos de esterilización. Dice que es una sala de esterilización, lo dice en italiano. En esta foto podemos ver muchos detalles. Y podemos comparar, por ejemplo,
el trabajo de un médico en aquella época con el trabajo de un médico hoy. Es decir, alrededor de los oficios podemos armar cualquier cantidad de secuencias didácticas. Es decir, los oficios pueden ser todo un tema en primero, en segundo y en tercer grado. En este caso, el oficio del médico. Y esta foto nos puede permitir acercarnos al oficio del médico a principios del siglo XX para ver cómo cambió y qué proceso hubo en el trabajo del médico de antes a ahora, es decir, los progresos tecnológicos y otros cambios, por ejemplo. Porque este parece ser una sala donde se operaba también. Bueno, ¿hoy alguien se opera en un consultorio? No. Bueno, hay un montón de cuestiones que podemos hacer vinculadas al oficio del médico. Pasemos a la siguiente foto. Acá está más clara el tema de la cosecha que vimos antes. Y vemos la cosecha como era antes. Acá podemos comparar perfectamente el árbol con puntales del árbol con espaldera. ¿Cómo era la cosecha cuando se hacía con puntales? Y compararla, no tengo acá una foto de espalderas, pero es muy fácil de conseguir. Y comparar cómo es la cosecha cuando el árbol tiene puntales, donde el cosechero tiene que meterse adentro del árbol, que con espaldera, que es una pared de donde el cosechero saca, ¿no es cierto?, la fruta. ¿Qué tiene que ver eso con la velocidad del trabajo, con las características de su trabajo? Es decir, cómo va cambiando el trabajo y cómo fue cambiando el trabajo en la chacra a lo largo del tiempo. Pasemos a la siguiente foto. Bueno, acá tenemos pobladores más en primer plano, de la línea sur a principios de siglo. Es decir, estamos hablando en realidad de pueblos originarios, es decir, de pobladores que son de origen mapuche, de origen tehuelche, en este caso de origen mapuche, occidentalizados, es decir, la mayor parte de los habitantes de la línea sur en esta época eran mapuches que lograron salvarse del genocidio de los pueblos originarios. Podemos ver la ropa, podemos ver su aspecto general y lo podemos comparar. Vamos a ver una foto posterior donde está una familia en Viedma de un alto militar del ejército. Ahora la vamos a retomar esta foto para compararla con la foto que viene después. Pasemos a la siguiente. Bueno, esta foto es muy interesante. Eso que el señor está fumando es un narguile. Un narguile es un aparato que quema tabaco, permite fumar tabaco y era muy utilizado por los inmigrantes orientales, por los sirios, libaneses, por los turcos, los llamados turcos, ¿no es cierto? Está en un boliche de San Antonio Oeste, a principios del siglo. Fíjense la ropa, fíjense que está fumando, fíjense que hay otro narguile al costado de la foto. Es decir, que evidentemente era un servicio que prestaba el lugar. Esto nos está mostrando la presencia de migrantes de ese origen en San Antonio Oeste a principios de siglo, que era un lugar donde había un desarrollo tremendo porque se estaba por poner en construcción el ferrocarril, que finalmente terminó en Bariloche, ¿no? En la época que San Antonio era un puerto muy, muy importante y había muchísimos migrantes de distintas nacionalidades, pero en particular migrantes que venían de Oriente, lo que después conocimos como los turcos, que fueron comerciantes a lo largo de toda la línea sur. Pasemos a la siguiente foto. Bueno, esta foto es de Bariloche. ¿Cómo era el comercio a principios de siglo en la zona cordillerana? En la zona cordillerana había cordillera libre, pero con los chicos pequeños podemos trabajar los detalles. ¿Cómo se trasladaba la mercadería? Yo imagino que en esas bolsas que se ven en la foto hay lana. Bueno, esa mercadería, con esos carros y con esos animales, cruzaba la cordillera, ¿sí? En algunos casos cruzaba la cordillera y en algunos casos venía desde Bariloche, esta foto es de Bariloche, venía desde Bariloche hasta el ferrocarril que pasaba por General Roca. Es decir, llegaba muchas veces a Choel o directamente a General Roca. Esa mercadería venía por ferrocarril a Buenos Aires y en carro hasta el ferrocarril o directamente cruzaba la cordillera en carro.
En la época de la Cordillera Libre, es decir, cuando la frontera entre los países todavía no estaba completamente cerrada desde el punto de vista comercial, pero nos permite acercarnos a cómo era el comercio hace 100 años y compararlo con las características del comercio ahora. Insisto, pensando en cuáles fueron las causas que provocaron esos cambios, no simplemente comparando fotos, ¿no es cierto? Podemos mirar detalles de los carros, detalles de las construcciones, miremos las construcciones de madera. En la cordillera en general al principio, cuando comenzaron los pueblos, incluido Bariloche, la mayor parte de las construcciones eran todas de madera. Podemos pensar, ¿por qué las construcciones eran todas de madera a principios de siglo? ¿No? Pasemos a la siguiente foto, por favor. Bueno, acá tenemos la cosecha de tomate. Cuando hablamos de los trabajos, y hablé hace un rato de los trabajos del médico, podemos hablar del trabajo que hace el peón rural en la cosecha. Tenemos esta foto de la cosecha de tomate en el Valle Medio, esta foto es del Valle Medio. Fíjense la cabeza cubierta, fíjense, pensemos, en todo caso, cuántas horas están haciendo este trabajo. Pensemos en las características de este trabajo manual, ¿no es cierto? La cosecha de tomate se puede hacer en forma manual o a máquina. Tengo un link que les voy a pasar al final, donde se muestra la cosecha como es cuando se hace industrializadamente, es decir, a máquina. Pero podemos perfectamente imaginarnos cómo es la vida cotidiana de un joven o una joven que trabaja en la cosecha de tomate en el Valle Medio. Esta foto es relativamente actual. Pasemos a la siguiente foto. Bueno, esta es la otra foto que les contaba que podemos comparar con la anterior, donde veíamos a una familia de pobladores de la línea sur. Esta, evidentemente, es la foto de un militar de altísima graduación. Yo no alcanzo a reconocer, no se trata del general Roca, pero evidentemente debe haber sido alguno de los militares más importantes de la campaña del desierto, pero es una foto en Viedma de la familia de un militar a principios de siglo. Tiene un montón de detalles que se pueden observar, desde el uniforme del militar hasta las vestimentas de su mujer y sus hijas, el busto, la decoración, los cuadros que se ven detrás, los sillones y las sillas en los que están sentados, una serie de características que podemos contraponer a la vestimenta y a las características de la vida que tenían los pobladores de la línea sur en el mismo momento, porque esta foto es contemporánea de la otra. Todas estas fotos, o gran parte de estas fotos, están habitualmente, las encontramos en mis libros, en los libros de Río Negro están la mayor parte de estas fotos. Si no, cualquiera de ustedes puede hacer una impresión, una captura de pantalla cuando vuelvan a poner este video y tomarlas para utilizarlas con los chicos y las chicas. Pasemos a la siguiente foto, pero acá, por ejemplo, podemos trabajar la cuestión de la desigualdad social perfectamente, comparando estas dos fotos que les estoy marcando. Acá de vuelta estamos en la línea sur, pero en el paisaje de la línea sur en invierno. Y esto nos puede introducir en las características de la vida de la gente en la línea sur en invierno, por ejemplo. ¿Qué pasa con los caballos? ¿Qué pasa cuando está nevando 1,5 metros y no se puede salir de las viviendas? ¿Cómo se calefaccionan? ¿Qué pasa con la leña? En el video anterior vimos un montón de leña. En la línea sur, en general, se calefaccionan con leña. Pasemos a la siguiente foto. Bueno, esta foto también es de principios de siglo. Está en el viejo puente de Viedma, en el camino que comunica Viedma con Patagones, ¿está bien? Pero en el puente viejo, no en el puente que se utiliza actualmente. Es cuando el puerto de Carmen de Patagones era un puerto central, era la puerta de entrada a la Patagonia. Viedma se reconocía en ese momento, y al día de hoy todavía Viedma se reconoce a sí misma como la puerta de entrada a la Patagonia. Esto nos puede llevar perfectamente a pensar el circuito de la lana a principios de siglo, es decir, esta lana que acabamos de ver en el video anterior, ¿por dónde salía? Bueno, salía por el puerto de Carmen de Patagones, que hoy día no tiene ninguna importancia económica. Bueno, en aquel momento era central. Miles y miles y miles de ovejas. En 1905, en la línea sur de Río Negro, en toda la provincia de Río Negro, había aproximadamente 5 millones de ovejas. Esta foto nos permite perfectamente calibrar, ver
a miles de ovejas transitorias. Desde Viedma son ovejas que vienen desde la línea sur, evidentemente, para salir por el puerto de Patagones. Pasemos a la siguiente foto. Bueno, acá estamos en el puerto de San Antonio, en la actividad pesquera. Esta foto es muy interesante porque podemos ver las características de la pesca artesanal. No vamos a trabajar el concepto de pesca artesanal, pero está muy claro que está pescando con una red. Está muy claro que saca de las redes y guarda en los cajones el pescador. Es un pescador artesanal. Hay videos sobre esto, hay mucho material. ¿Qué trabajo hace el pescador artesanal? ¿Cómo vive el pescador artesanal? ¿Cómo es el todos los días de un pescador artesanal? Todas estas cosas son perfectamente posibles de trabajar con chicos muy pequeños. ¿Con qué ropa se viste? ¿Por qué tiene botas de goma? ¿Todo lo que saca de las redes va a parar a los cajones? Digo, nosotros sabemos, por ejemplo, que las redes captan muchas veces ejemplares más pequeños que se tiran. Es decir, solo ponen las redes aquellos ejemplares, si miramos de cerca la foto vamos a ver que no son ejemplares pequeños, los ejemplares medianos y grandes. Los pequeños se vuelven a tirar al mar, ¿no? Entonces, a partir de esta foto se puede armar perfectamente un recorte que tenga que ver con esto. Siguiente foto, por favor. Bueno, acá tenemos una familia de migrantes en los principios del Alto Valle de Río Negro. Un tractor que puede ser perfectamente comparado con los tractores que tenemos en la actualidad. Es una foto de familia, porque las chacras a principios del siglo eran chacras familiares. ¿Cómo es una familia de productores hoy? ¿Cómo era a principios del siglo? ¿Cómo era la maquinaria? ¿Cómo es actualmente la maquinaria? Miremos las construcciones, miremos las características del tractor, ¿no? La inmensidad del aparato. Hay muchas que pueden servir para comparar con la actualidad. Esta es una foto de los años 20, 25, década del 30 a lo sumo. Pasemos a la siguiente foto. Bueno, esta foto nos introduce en la actividad de vuelta del criador de ovejas de la línea sur, del pequeño productor, ¿no es cierto? Ya hablamos de esto. Pasemos a la siguiente foto. Bueno, esta es una foto de General Roca. Una foto antigua de una esquina que yo no puedo identificar. Los compañeros y compañeras de General Roca por ahí nos pueden decir de qué esquina se trata. Pero es una foto muy interesante, por eso la incluí, para ver cómo era la ciudad de General Roca a principios del siglo XX, ¿no? Esta foto es aproximadamente de la década del 20, y podemos comparar con las características que la ciudad tiene ahora, ¿no? Podemos ver las construcciones, podemos ver que eran calles de tierra, podemos ver el arbolado urbano, podemos ver la iluminación. Hay un montón de detalles que podemos trabajar alrededor de esta foto. Si acercamos la imagen seguramente podemos ver muchos más detalles, ¿no? Pero estamos hablando del centro de la ciudad. Pasemos a la siguiente foto si es que hay. Bueno, esta es la que les contaba de la cosecha de cebolla. Lo mismo que vimos respecto a la cosecha de tomate. Ahora les voy a poner una serie de links que tienen que ver con el trabajo de los cosechadores, ¿no? Y con las características de ese trabajo, que es muy importante, por ejemplo, en este momento en la zona de General Conesa. Pasemos a la siguiente foto. Bueno, acá tenemos una foto aérea del Alto Valle. Una herramienta que podemos usar, por ejemplo, también con los chicos y chicas más pequeños, es el Google Maps. Casi todas las familias en los celulares tienen el Maps. Podemos comparar perfectamente las imágenes. Esta es una foto aérea. Las fotos del Maps también son fotos aéreas. Podemos comparar las características de las áreas que están bajo riego de las que no están bajo riego. Y pensar en la lógica de los canales de riego. Es decir, pensar que todo esto que constituye tanto el Alto Valle como el Valle Medio Inferior son construcciones humanas. Y comparar estos paisajes con los paisajes donde no hay riego. Por ejemplo, si miramos Chichinales, vamos a ver dos paisajes totalmente distintos porque ahí termina el Alto Valle y comienza la meseta. Hasta entrar en el Valle Medio hay un vacío. En ese vacío está la vegetación tal cual era a principios del siglo XX.
antes de que se constituyeran los valles que tenemos sobre el Río Negro. Siguiente imagen, por favor. Bueno, ahí está. Bueno, la idea de estas imágenes era simplemente dar ejemplos de cosas que se pueden hacer perfectamente con chicos y chicas de primer ciclo. Todas estas cosas se pueden enseñar. La cuestión central es qué nos proponemos. Lo único que nos tenemos que proponer es que ellos complejicen su mirada respecto de lo social. Es decir, que dejen de pensar que los procesos sociales son naturales. Trabajemos la organización de las familias, trabajemos los oficios, trabajemos las ciudades, trabajemos la diferencia entre los barrios de las ciudades, trabajemos la cuestión del supermercado. Es decir, de lo que se trata es de introducir a los chicos y las chicas del primer ciclo en el conocimiento de la realidad social. Y tenemos un mundo para mostrarles. No nos tenemos que proponer que se apropien de los conceptos. Nos tenemos que proponer que se vayan acercando en un proceso de aproximaciones sucesivas a las nociones centrales que tienen que ver con el conocimiento de lo social. Y de vuelta, las tres nociones centrales son las que planteé al principio. No sé si podés poner de vuelta la placa número 1, que son estas tres. Todos estos temas que podemos abordar tienen que ver con estas tres cuestiones. A ver si es posible poner la placa. Por ejemplo, la cosecha. La cosecha tiene que ver con una actividad humana que produce alimentos. El trabajo del médico. No se puede poner la placa. Bueno. Ahí está. Bien, perfecto. De vuelta. Que el presente es un momento entre el pasado y el futuro. Entonces, cuando mostramos los árboles con los puntales y mostramos los árboles con espalderas, estamos mostrando un cambio en el modo de producir la fruta. ¿Por qué ocurrió ese cambio? Bueno, es muy interesante. Pensar con ellos por qué. Y pensar con ellos por qué. Es decir, ¿qué características creen ellos que tenía antes la cosecha y qué características creen ellos que tiene ahora la cosecha? ¿Por qué es diferente cosechar una manzana en un árbol organizado con puntales que un árbol puesto en una espaldera? El trabajo es muy, muy diferente. Ellos van a hacer sus hipótesis y nosotros los vamos a acercar a la idea de que en el cultivo intensivo la espaldera permite un cultivo que aprovecha mucho más el metro cuadrado de tierra, que permite mucho más el rendimiento de la cosecha, que ahorra mucho más el tiempo de trabajo del cosechador. Es decir, el trabajo con estas dos fotos nos puede permitir pensar en las diferencias que hay entre el trabajo de cosechar fruta hace 50 años y el trabajo de cosechar fruta hoy, que sigue siendo un trabajo artesanal, pero nos está mostrando que este presente es producto del pasado, que en el pasado se cosechaba de este modo y que hubo causas que modificaron esa forma de cosechar. ¿Se entiende? Ese consultorio médico que vimos en la foto nos está mostrando la forma en que se curaba antes. No había canillas, había fuentones. No había agua potable. El agua potable había que potabilizarla. El agua era agua de pozo. Y hay cambios respecto de la atención médica en aquel momento y hoy. ¿Por qué hubo cambios? ¿Qué tipo de cambios? ¿Cuáles fueron las causas de esos cambios? De eso se trata mostrar que el presente en realidad es un producto del pasado y el pasado nos constituye a nosotros. Cuando trabajamos, por ejemplo, las fotos que vimos recién, las fotos aéreas del espacio de la chacra, y lo podemos comparar con la foto aérea de un espacio donde no hay chacras, estamos mostrando que al espacio lo transforma la sociedad, de acuerdo a sus intereses y a sus necesidades, que el Alto Valle es una construcción humana, que la línea sur también es una construcción humana, es decir, que todo ese trabajo de criar ovejas lo hacen los pobladores en condiciones muy pero muy difíciles, es decir, que hay una transformación del espacio tanto en el Alto Valle como en la línea sur. Es decir, estamos viendo a los sujetos. Está lleno YouTube de videos donde podemos mostrar esto. Yo les puse en la charla pasada y les voy a volver a poner algunos links que les plantean
cuestiones respecto de la vida en la línea sur, ¿sí? Pero esto tiene que ver fundamentalmente con que la sociedad la construyen los sujetos, y que los sujetos somos nosotros, son nuestros chicos y chicas, somos todos. Y como sujetos somos responsables de lo que hacemos, es decir, somos responsables de cómo sigue esta historia. Bueno, de mi parte nada más. Esta charla se hizo bastante larga, lo largo que se hizo todo esto. Hace 1 hora y pico estamos charlando. Se hizo muy largo. Pero muy interesante, Silvio, muy interesante. Sí, No sé si hay la verdad preguntas, si que hay cosas a sí. responder. Sí, en realidad algunos compañeros pusieron algo del video, que veían los caminos y las características de los caminos como son, que se podría plantear también cuestiones con respecto a eso. Y también recuperaron lo importante de que a veces nos entramos solamente en las aplicaciones y vemos y dejamos de lado y recuperar la narrativa, como vos decías recién, de narrar, de empezar a narrarle a los chicos y a las chicas de los grados más chicos, las narraciones, que eso era re importante. Eso como que rescataban eso. Así es. Y otra de las comentarios, Silvio, te hago los 3 dieron, y decían que trabajaron el circuito de la lana en el IN, y que, bueno, que podían ver el tema de cómo los chicos y los niños podían conocer de pequeños el circuito de la lana. Claro, absolutamente. Bueno, lo que decís, Natalia, de los relatos, podemos lograr chicos consigan sus propios relatos. Es decir, pueden contar, pueden hacer audio contando cómo es su trabajo. Es importante trabajar con los chicos y chicas más pequeños la cuestión de las narraciones. Vamos a ofrecerles nosotros narraciones, o ellos chiquititos pueden hacer que más cuenten los trabajos que hacen y los compartan, por ejemplo. En el caso de los chicos y las chicas que trabajan, tienen que ver con padres, determinados trabajos que pueden ser interesantes, y compartir los trabajos que hacen. Poner relatos de abuelos y abuelas para que cuenten cómo era la vida hace 40, 50, 70 años y ver los cambios. Cómo son los juegos de los chicos, cómo son los juegos de la línea azul y cómo son ahora los ejemplos. Todo eso lo podemos hacer a partir de narraciones. Yo creo que la narración es central para esto. Bien. Una clase, dijiste al principio, Creo que interesante. mucho más abierto que los grandes. Hipoteticen respecto de estas cuestiones y trabajamos con esas y podemos hacer interesantes. Con esto ya se resuelve. Más. COVID-19. La importancia de actuar a tiempo y juntos. La vacuna somos todos.
Ya sabemos que lo más importante para enfrentar esta pandemia es la prevención, como el lavado de manos frecuente y respetar el aislamiento social obligatorio. ¿Por qué? El coronavirus es una molécula de proteína recubierta por una fina capa de grasa. La espuma de jabón es capaz de destruir esa grasa y desintegra al virus. Cualquier jabón sirve para lograr este efecto. Por eso es muy importante lavarnos las manos antes de comer y cocinar, y en especial al volver de la calle o lugares públicos donde pudimos estar en contacto con el virus. Para que el lavado de manos sea efectivo es importante hacer mucha espuma y frotarse bien toda la superficie de las manos durante más de 30 segundos. La otra medida fundamental es mantener la distancia social y quedarnos en casa. La evolución futura de esta pandemia depende de cómo actuemos hoy. Si no respetamos el aislamiento, la infección se puede propagar rápidamente. Miles de personas se enfermarían al mismo tiempo. No habría suficientes recursos, personal médico ni equipamiento para tratarlas. Y deberíamos lamentar muchas muertes evitables. En cambio, si nos quedamos en casa y respetamos el aislamiento social, podemos lograr que los contagios se den mucho más lentos en el tiempo y garantizar la atención adecuada para todas las personas que requieran cuidados hospitalarios especiales. Así vamos a salvar más vidas. Por eso, pensá que cuando te quedás en casa, te estás cuidando y además proteges la salud de los demás. Hoy, la vacuna contra esta pandemia se llama Solidaridad y está en las manos de todos y todas. Cuidarte es cuidarnos.